¿Qué tal, muchachos? El día de hoy vamos a tocar un tema que enoja a algunos peleadores y a otros directamente no les interesa. Para ponerlos en contexto, si vieron mi video anterior sobre los contratos de la UFC, quedamos en que la relación entre el peleador con la promotora es de tipo civil y no laboral, por lo que resulta necesario hablar sobre las cláusulas de arbitraje obligatorio y renuncia a las demandas colectivas. Antes de continuar, si te gusta mi contenido y quieres aprender más sobre MMA y kickboxing, te invito a que le des like al video y te suscribas. No siendo más, continuamos. Imaginen la siguiente situación. Hay varios peleadores que se reúnen y alegan incumplimientos contractuales por parte de la UFC y deciden de forma muy inteligente demandar a la promotora para que se haga efectivo el cumplimiento de sus derechos sustanciales que les han sido vulnerados presuntamente en sus contratos. Ok, entonces contratan abogados, hacen una demanda colectiva, la presentan ante la jurisdicción y ¿qué pasa? Por no revisar una de las cláusulas más importantes del contrato para este tipo de casos, el juez les rechaza la demanda. ¿Saben por qué? Bueno, es muy simple, hay una cláusula que impide las demandas colectivas. Esta cláusula en principio podría parecer abusiva, pero es que piénsenlo bien, la UFC tiene uno de los rosters, si no es que tiene el roster más grande del mundo de las artes marciales mixtas. Y lógicamente hay muchos peleadores que ante sus malas condiciones en algunos casos o ante sus condiciones insuficientes, ya sea por pagos o por contratos desequilibrados, se verían beneficiados si pudieran demandar colectivamente a la UFC y exigir mejores condiciones. ¿Qué es lo que pasa? La UFC y sus abogados no son tontos y decidieron incluir dentro de los contratos de cada uno de estos peleadores esta cláusula para que no lo puedan hacer, para que el juez que le llegue a su jurisdicción esa demanda diga no la puedo aceptar porque hay una cláusula dentro del contrato que me impide ser el competente para este caso. Y ustedes se preguntarán, bueno, entonces ¿qué toca hacer si queremos demandar a la UFC? Si fuéramos peleadores y quisiéramos demandarla, pues hay que revisar otra cláusula, que sería la cláusula de pacto arbitral o una cláusula escalonada. Y les voy a explicar brevemente en qué consiste cada una de estas cláusulas. Por una parte tenemos la cláusula arbitral. Esto es una cláusula que consiste en cederle lo que sería la dirección de la justicia a un tercero neutral que va a sacar un laudo arbitral. Básicamente sería un particular que tiene facultades jurisdiccionales, entre muchas comillas, con la finalidad de que pueda ver el caso, juzgarlo y que lo haga en un tiempo muy rápido. Lógicamente, al no tratarse de jueces oficiales de un estado, pues estaríamos hablando de que toca pagar. Y sí, así es en todo el mundo. Lo mismo pasaría si fuera un arbitraje internacional, aunque ahí pues ya tendrían que pactar cuál sería el árbitro internacional y por qué. Ahí ya sería meternos en una parte mucho más técnica de este tipo de cláusulas. Y por otra parte tenemos lo que serían las cláusulas escalonadas. Las cláusulas escalonadas se parecen un poco a las cláusulas de pacto arbitral. Sin embargo, no son lo mismo. Y tenemos que entender mucho esto, porque la cláusula de pacto arbitral es acudir directamente al arbitraje, que se saque un laudo arbitral, y si es favorable, hasta ahí quedó el conflicto. Y si no, pues la parte inconforme lógicamente ya va a ir a la jurisdicción competente para demandar. Ahí sí el peleador podría acudir a la jurisdicción que le corresponda, la laboral, la civil, la comercial, depende el asunto en el que se esté discutiendo. Sean derechos de imagen, sea por pagos, sea por lo que sea, ¿sí? Eso ya compete para la jurisdicción específica de la que se necesita hablar. Ahora, las cláusulas escalonadas se diferencian de las de pacto arbitral por lo siguiente. Las cláusulas escalonadas, como su nombre lo indica, son diferentes pasos. ¿Y diferentes pasos a qué? A acudir a mecanismos alternativos de solución de conflictos que nos van a permitir, como se estructure en el clausulado, ante qué autoridades
vamos a acudir para resolver el conflicto. Entonces, primero amigable composición, si no funcionó, entonces conciliación, si no funcionó la conciliación, entonces arbitraje, y si no funcionó el arbitraje, entonces ahí sí se puede acudir a la jurisdicción. Básicamente sería eso, un paso a paso hasta llegar a la jurisdicción en caso de que ninguno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos que se hayan pactado dentro de esta cláusula funcionen. Es así de simple, es que si ven, la UFC lo tiene planeado todo y no van a perder precisamente por esto, porque implica muchos gastos y de hecho a los peleadores tampoco les conviene meterse en demandas ante una jurisdicción, porque sinceramente no vale la pena gastarse un montón de dinero para tener un resultado que puede ser en algunos casos favorable y en otros casos puede ser desfavorable. Entonces simplemente tómenlo en cuenta, también se trata de algo de litigio estratégico. Como nos pudimos dar cuenta, estas cláusulas tienen como finalidad blindar el contrato para la UFC. Y es que sí, lo que quiere evitar la UFC a toda costa es que se reconozcan a los peleadores de artes marciales mixtas de su roster como trabajadores. Básicamente porque es una promotora, no es una liga, no tienen la misma capacidad económica ni técnica para tener trabajadores. Les conviene más que sean contratistas. Ahora, que sus contratos sean justos o injustos, en parte sabemos algunas cosas que están dentro de los contratos de la UFC y por otra parte no sabemos otras que están dentro del clausulado que todavía no se ha revelado al público, entonces ténganlo muy en cuenta. No sabemos cómo es el manejo interno de la UFC por completo, no sabemos cómo se estructura el contrato de cada uno de los peleadores, no sabemos las particularidades que hay en la UFC con algunos peleadores que los trata mejor que a otros y obviamente no sabemos cuándo es un favorito de Dana White por detrás de escenas y cuándo les paga más o cuándo les paga menos. Ténganlo muy en cuenta. En conclusión, los contratos de UFC sí son bastante complejos y por su complejidad precisamente y su falta de información disponible en internet, me he dispuesto a hacer este tipo de videos en esta sección del canal explicando cómo funcionan este tipo de contratos para que más de nosotros, de los fanáticos de las artes marciales mixtas, entendamos cómo se maneja el negocio de las peleas desde adentro. Entonces, sin más, espero que les haya gustado el video y que le den like y se suscriban. Como siempre, voy a estar leyéndolos en comentarios. Se cuidan.